Una iglesia conforme al corazón de Dios. Primera parte, la iglesia y su función en un mundo caído. Capítulo 1, el propósito de la iglesia. En él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1, 10 al 13. Escribir un libro acerca de la iglesia que Dios quiere, sin antes hablar del propósito de esa iglesia, según la revelación de Dios, es como hablar de que estamos vivos, pero no sabemos para qué. El propósito de la iglesia nos habla de la razón de su existencia. Entender este propósito nos ayuda a definir las metas que debemos perseguir y nos permite entender de qué manera y hasta dónde es posible que una iglesia haya podido desviarse del plan original de Dios. Sobre la iglesia existen muchos malentendidos y entre estos se encuentra incluso la definición misma de lo que constituye una iglesia. Si no entendemos el concepto de iglesia, mucho menos comprenderemos su propósito. Para muchos, la iglesia es simplemente una institución. Por eso piensan que una de las cosas más importantes son sus reglamentos, sus estatutos y su constitución. Hemos asistido a múltiples reuniones donde los términos reglamentos y estatutos se mencionaron con mucha más frecuencia que términos como Biblia, Dios, Cristo, Espíritu Santo, su palabra, el cuerpo de Cristo, su causa, y palabras que la Biblia relaciona íntimamente con la iglesia de Dios. Los documentos legales de una iglesia son importantes, pero no le dan vida a la iglesia y, como la letra mata, muchas veces estos documentos contribuyen a matar el espíritu de esa iglesia si no son vistos y tratados como secundarios a la revelación de Dios. Algunas personas pueden argumentar que si los documentos fueron inspirados en la Biblia, cada vez que nos referimos a ellos, podemos asumir que estamos haciendo uso de la palabra de Dios, por lo menos de manera indirecta. Este es un argumento frecuente, pero no es válido. Uno de los grandes problemas es que a menudo aquello que se asume como verdadero, con el paso del tiempo simplemente termina siendo ignorado, y eso es lo que ha ocurrido con la Biblia. Para otros, la iglesia es un edificio y por lo tanto su propósito en ocasiones se reduce a embellecerlo y a realizar actividades que no tienen un impacto más allá de los 4 muros del inmueble. Pero como las paredes son frías, esos lugares muchas veces se sienten igual de fríos. No olvidemos jamás que la gloria de Dios es la meta del plan de Dios que debe reflejarse en las personas alcanzadas por el Evangelio. Efesios 1:13. Y que todos los demás, actividades, tareas, finanzas, es secundario. Si lo que hacemos no termina alcanzando al perdido ni ministrando al pueblo de Dios, hemos fracasado en cumplir el propósito de redención. Tenemos que cuidarnos de no usar a la gente para llevar a cabo nuestras actividades, en vez de usar las actividades para alcanzar a la gente. Para otros, la iglesia es una especie de club social que sirve para hacer amigos o para que sus hijos tengan amistades cristianas con quienes salir y con el tiempo incluso casarse. Pero como eso debe ser un beneficio, en realidad una bendición colateral y no un propósito propiamente dicho, el resultado es que la iglesia termina no teniendo más valor que cualquier institución a donde se va a socializar y a donde uno acude para servirse y no para servir. Más aún, hay quienes ven la iglesia como un lugar a donde asistir los domingos para cumplir con Dios, de manera que el Señor los bendiga durante la semana, como aquel que respeta un semáforo para no tener que pagar una multa.
Para este grupo, la iglesia es como un seguro de vida que le garantiza su salvación, cuando en realidad la iglesia no representa ninguna seguridad de salvación. Aunque reconocemos que la iglesia fue instituida por Cristo para proclamar el mensaje de salvación, debemos quedar claro que la salvación la da el Señor Jesucristo de manera personal y no a través de ninguna institución. De igual modo, muchos asisten a la iglesia porque ahí se sienten bien después de toda una semana en la que pensaron poco o nada en Dios. En ese caso, la iglesia es una especie de tranquilizante que calma la conciencia cuando está agitada. Otros ven la iglesia como un grupo de personas dedicadas a la evangelización. Y domingo tras domingo, eso es lo único que se hace. Otros ven la iglesia como un grupo de personas dedicadas a la evangelización. Y domingo tras domingo, eso es lo único que se hace en estas congregaciones. Pero aquellos que fueron evangelizados años atrás ya perdieron el interés de ser evangelizados una y otra vez cada domingo y terminan yendo a buscar otros pastos. De igual modo, tampoco podemos hacer de la iglesia un mero lugar de instrucción. En este tipo de congregación hay poca adoración y poca intimidad con Dios, ya que ninguna de ellas forma parte de las metas principales, sino solo la educación del intelecto. Si el propósito es la instrucción, podríamos terminar creando personas con doctorados en Biblia, pero con escasos deseos de intimar con Dios y a veces con poca motivación para salvar almas perdidas, animar a los desalentados, sostener a los débiles y ser pacientes con todos, como nos exhorta Pablo en 1 Tesalonicenses 5:14. Si hay algo que valoro es la enseñanza bíblica y de hecho hemos dedicado muchos años al estudio y a la enseñanza, pero si nos descuidamos, este conocimiento puede llegar a envanecernos. 1 Corintios 8:1. Subtítulo: La evangelización del mundo. Cuando el foco primario es la evangelización de las personas, con frecuencia se termina siendo del hombre el centro del plan de Dios, en lugar de que lo sea la gloria de Dios, como ya mencionamos. En muchos casos, en el esfuerzo por evangelizar a los perdidos, adoptamos programas que comprometen los principios bíblicos porque erróneamente pensamos que el fin justifica los medios. El fin de salvarlos justifica la manera como lo hacemos. Si el ser humano pasa a ser el centro, la iglesia se encontrará más preocupada por la manera en que las personas se sienten al venir a la iglesia que por la forma en que Dios piense de nosotros. Cuando esto ocurre, tendemos a comprometer la predicación por temor a que algunos no se sientan bien. Entonces introducimos mucha música, pero poca adoración, mucha actividad, pero poca intimidad, un gran tamaño, pero con mucho engaño. Y así podríamos seguir. La iglesia de hoy necesita volver a preguntarse, ¿cuál es el propósito número 1 de la iglesia? Y la respuesta que la palabra ofrece es unívoca, la gloria de Dios. El texto de Efesios es sumamente claro. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas, conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él
con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, para alabanza de su gloria. Efesios 1, 4 al 14. Hemos terminado por el momento y seguiremos en la segunda parte.